Permitiros os tuteo, que para mí es más cómodo. Primero quería daros las gracias por vuestro interés y por haberos inscrito en este curso. Falta como más de la mitad de la gente. Me imagino que, a pesar de que la idea era ponerlo a estas horas un poco intempestivas del mediodía, lo era también precisamente para que pues los que tenéis horarios complicados, que imagino que sois todos o casi todos, pues pudierais en la medida de lo posible asistir. Esta jornada se inscribe dentro de las jornadas que hacemos semestralmente, por eso lleva bueno, aquí no, pero en la publicidad que hayáis visto, pues lleva esa denominación primera de tercera jornada. Es tercera jornada porque ya hemos hecho dos anteriores no relacionadas con este tema. La primera fue sobre la adecuación del marco europeo de las lenguas al aragonés, y la segunda en la Cámara de Comercio sobre empresa, turismo y lengua aragonesa. Entonces, un poco la idea es ir haciendo semestralmente jornadas de trabajo que afecten a aspectos sectoriales y sobre las que, bueno, pues se pueda digamos, dar una información que no siempre ha estado fácilmente accesible a los distintos sectores o distintos ámbitos, ¿no? Este es el caso, ¿no? Yo creo que para nosotros la profesión periodística no solo es muy importante, sino que además tiene una trascendencia en este y en todos los ámbitos, pero en este ámbito en concreto porque de alguna manera sois quienes tenéis la gran responsabilidad de contar al resto de los ciudadanos las cosas que pasan, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos el hacer algún tipo de curso o de jornadas sobre distintas materias, pues está, desde luego, aparte de que, pues ya lo veréis, también está en nuestra ley de lenguas, también está el tema de la formación de profesionales de los medios de comunicación. Bueno, pues nos parecía que era una de las que tenían que estar sí o sí en el organigrama. Y en ese sentido, pues por supuesto agradecer a la Asociación de Periodistas de Aragón el que se haya puesto a nuestro lado para hacer esta jornada y que nos haya facilitado también este espacio, que imagino que para vosotros es como estar en vuestra casa y también nos interesaba eso, ¿no? Que os sintiréis cómodos y que, bueno, pues que podáis escuchar lo que nos vayan a decir los ponentes. Tengo a mi derecha y a mi izquierda tengo a dos de los tres ponentes, a Maya Gallego, que es la que hablará hoy, y a Rubén Ramos, que lo hará el próximo lunes. No está Mario Sassot, pero ya si no viene hoy, pues como es el último interviniente, pues ya se incorporará cuando corresponda. Bueno, hay una cuestión que yo creo que es muy importante, y así lo hablábamos con Amaya, que era el poner en situación de cómo está la legislación en la materia, ¿no? Y yo, por mi formación, pues tengo algunos conocimientos de la cuestión. Soy jurista y he escrito algunas obras relacionadas con derecho lingüístico y demás. Entonces, bueno, me voy a permitir robarle a Amaya unos minutos. Está apartado, no os penséis que se lo estoy diciendo ahora así a bote pronto, para contaros un poco el devenir, sobre todo desde la Constitución de Cádiz. Si me dejas no sé cómo se pone aquí supongo que este es el poder. Es que lo veo. No, ya está. No sé si se lee. Bueno, decía que os iba a contar el devenir desde la Constitución de Cádiz. Me permite una licencia, y es que, claro, la vida jurídica de las lenguas no empieza en la Constitución de Cádiz, como podéis imaginar, ¿no? Llega a la Constitución de Cádiz o a la Guerra de Independencia pues ya con un bagaje detrás, y os he puesto en esta diapositiva pues solo una pincelada, ¿no? Porque sabéis que en 1707 Aragón y los otros estados de la Corona de Aragón pierden sus leyes propias,
Entonces Felipe V emite una orden a los corregidores que dice: pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin hará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Bueno, pues esto, digamos que es un camino que se había venido recorriendo ya en los últimos siglos, pero que ya la primera vez que se expresa de una manera más nítida es precisamente en esta orden a los corregidores. ¿Qué pasa al inicio del siglo XIX? Pues primero, que ha sucedido la Revolución Francesa, que en 1789 ha sucedido la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa se crean también unas nuevas ideas, y entre esas ideas, las ideas de la igualdad, de la fraternidad. El tema de la igualdad se expresa en el ámbito lingüístico en Francia, se expresa pues con una proclama de la Ley Grégoire, en el que dice: ciudadanos, que una santa emulación nos anima a desterrar de Francia esas jergas que siguen constituyendo jirones del feudalismo y monumentos de la esclavitud. Es decir, se considera en ese momento todas las ideas de la Revolución Francesa, en concreto el de la igualdad, consideran que la unidad lingüística de alguna manera es una expresión del principio de igualdad. Y esto se transmite al tema lingüístico, pero se transmite también al tema jurídico. Y en España, hasta la Constitución de Cádiz, hay numerosas normas en los diferentes sitios. La Constitución de Cádiz, una de las cosas que quiere imponer, no en el sentido malo, sino simplemente pues que esa es su forma de ver la cuestión, es que desaparezcan, en la medida de lo posible, las diversidades forales y demás, y que todos los reinos de la monarquía se gobiernen por las mismas leyes. Esto en un primer momento no es posible, entre otras cosas, fijaros por qué, porque cuando se reúnen las Cortes en Cádiz ni siquiera tenían unos textos de las distintas legislaciones forales, entonces tienen que dejar el asunto pues para más adelante. Pero igual que en Francia, el Código de Napoleón, digamos, que unifica todos los derechos territoriales, pues aquí también se busca un poco eso, ¿no? que la legislación que emane de la Constitución de Cádiz unifique, y de allí pues empieza a salir el Código Civil, aunque tarda 80 o 90 años en plasmarse en una norma, las leyes de enjuiciamiento, en fin, todas las leyes, digamos que tratan de una manera o de otra de unificar las distintas normas que hay en los distintos territorios. También se produce por primera vez la incorporación de algunos funcionarios en los distintos territorios, es decir, en 1834 se produce la división en provincias. La división en provincias tiene de alguna manera el objetivo de poder tener administrativamente controlado al territorio, ¿no? Y entonces entran los secretarios de ayuntamiento, entra la Guardia Civil, entran los notarios, y los notarios no es que no existieran antes, sino que se organizan ya como un cuerpo estatal, ¿no? Algunas de estas cuestiones se plasman también en el tema de la educación, un tema que es pues muy importante en la materia en la que nos compete, ¿no? La Constitución de Cádiz ya dice que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se instruirá a los niños a leer, escribir, contar, el catecismo de la religión católica, etc. Es decir, ya la Constitución de Cádiz por primera vez empieza a hablar de una universalidad de la enseñanza. Y a raíz de aquí pues, se comienza a trabajar en lo que sería, digamos, una norma, una ley, que es la Ley Moyano de 1857, que por primera vez pues, establece la enseñanza para todos. En esta ley es donde ya se establece que la enseñanza tiene que ser en castellano. No porque no se hubiera dicho antes, porque ya se había dicho en un decreto del año 1836
en la que establecía que la lengua nacional es la única de la que se hará uso en explicaciones y libros de texto. Es decir, ya digamos que toda esa filosofía que parte de la Revolución Francesa se va plasmando en algunas normas. Esto no solo ocurre en la educación, ocurre también, por ejemplo, en el teatro. Hay una Real Orden del año 1867 en la que dice que, en vista de la comunicación, se hace notar el gran número de producciones dramáticas que se presentan a la censura, escritas en los diferentes dialectos, y considerando que esta novedad ha de influir forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la reina ha tenido a bien disponer que en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España. Esta puede ser una de las razones por las que, por ejemplo, en aragonés solo encontramos una obra de teatro escrita en el siglo XIX, y además una obra de teatro que todavía no conocemos, una obra de teatro que está inédita y que la escribió un abogado de Almudévar residente en Jaca, era un concello de aldea, y bueno, pues se conocen algunos pasajes de algunos diálogos de esta obra, pero bueno, pues la persona en la que se depositó y que la tiene desde hace 40 o 50 años, todavía no ha tenido a bien el publicarla. Deberíamos esperar hasta principios del siglo XIX para encontrar otras obras teatrales escritas en aragonés, que serían las del catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza, Domingo Miral, que escribe 2 obras en cheso. Digo, no sé si sería solo por esto, pero bueno, esta puede ser también una de las razones. Quien se va a animar a escribir una obra de teatro en aragonés o en cualquier otra lengua que no sea castellano, si sabe que no va a pasar la censura o que ni siquiera se la van a admitir, ¿no? Bien, igual que esto, pues otras leyes, porque ya había habido algún intento previo. En el año 2001 se presentó un anteproyecto por parte del Gobierno de Aragón, entonces por el consejero Callizo, en el que se hablaba incluso de cooficialidad, en el que no había ningún problema en hablar de aragonés y catalán. Ese borrador, pues ese anteproyecto, que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón para exposición pública, nunca llegó a las Cortes, pero bueno, pues un poco retomando el espíritu de ese anteproyecto y de una comisión especial que tuvo lugar en las Cortes de Aragón sobre la materia en el año 97, bueno, pues se elaboró en el año 2009, se elaboró la ley que finalmente estuvo en vigor durante unos meses o un par de años, y que fue derogada en el año 2013 en la siguiente legislatura, que es la ley que actualmente está en vigor y que creo que la tenéis en la documentación que os han dejado. No sé si da tiempo de poder entrar un poco en cada una de las leyes. En cualquier caso, imagino que a lo largo de la charla o de las charlas saldrá el tema y se podrá entrar. En definitiva, la ley del 2009, digamos que daba un rango de mayor protección a las lenguas. La ley del 2013, como sabéis, una de las cuestiones que hacía era no reconocer los nombres que habían sido explicitados en la ley del 2009 y que venían ya desde el año 1999 explicitados en la ley de patrimonio cultural, en el artículo 4 de la ley de patrimonio cultural, y eso, bueno, pues tuvo una cierta trascendencia incluso internacional, ¿no? Pues por parte sobre todo de científicos de universidades de distintos puntos del mundo que pues consideraron que se había de alguna manera rebajado sobre todo la dignidad, ¿no? de las lenguas y de los hablantes, al ponerles unos nombres que exclusivamente hacían referencia a las áreas geográficas en las que se hablaban, sin llegar a denominarlas por el nombre que científicamente habían sido conocidas desde prácticamente desde la Edad Media. Os podría contar las diferencias entre una y otra ley, pero yo creo que dado el rato que llevo ya en el uso de la palabra no debo hacerlo, y bueno, pues simplemente deciros que en este momento la ley que está en vigor
es, como digo, la del 2013, que tenemos también la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que también hay algún artículo que está fotocopiado en la documentación. La Carta Europea, y me detengo un momento en ella, me parece que es un instrumento muy importante porque forma parte del derecho interno español. Incluso algunos autores la consideran como formando parte del bloque de constitucionalidad, igual que forma parte del bloque de constitucionalidad la Carta Europea de la Autonomía Local, que emana del mismo órgano, que es el Consejo de Europa, y la Carta de las Lenguas fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 de septiembre del 2001, solamente con 2 abstenciones, es decir, aprobó todo el Congreso de los Diputados, votó a favor, y estábamos en un momento además de mayoría del Partido Popular, era Aznar presidente, y solamente tuvo 2 abstenciones. Entonces, es una norma que es directamente aplicable y que establece como diferentes gradaciones en función de que las lenguas sean oficiales o no oficiales. Entonces, lógicamente, tiene una mayor trascendencia para las lenguas que son oficiales, me estoy refiriendo al gallego, al vasco, al catalán y valenciano y de Valencia y Baleares, por supuesto. Y en cambio, para las lenguas que están reconocidas oficialmente, que serían el asturiano y el aragonés, me dejo el aranés porque el aranés tiene un estatuto que ahora os hablaré. Para el aragonés y el asturiano, pues digamos que es como un segundo nivel de protección y un segundo nivel de medidas. Están en el artículo, sobre todo en el artículo 7 de la Carta. El aranés, cuando se aprobó y se publicó la Carta Europea de las Lenguas, era solo oficial en el Valle de Arán. Ahora el aranés es oficial en toda Cataluña, de manera que tiene también ya ese nivel de protección que le da la norma, la Carta, a las otras lenguas a las que me he referido, por más que normalmente cuando se habla de lenguas oficiales nunca se cita al aranés, pero también lo es. Y bueno, yo creo que sobre la Carta Europea, el Consejo de Europa hace unas recomendaciones a los Estados periódicamente y, bueno, pues por regla general ha venido siendo bastante crítico el Consejo de Europa con las actuaciones que se han venido haciendo en Aragón. Entonces, bueno, pues sobre todo por la falta de compromiso respecto a la protección de las lenguas, y mucho más después de la aprobación de la ley del 2013. Hay otras normas aragonesas que reconocen o que, digamos, sectorialmente normativizan la utilización de las lenguas, pues por ejemplo, una ley del año 87 de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la ley del himno de Aragón del 89, la ley del reglamento de organización y funcionamiento de justicia de Aragón, la ley de parques culturales del 97, la ley de consejos escolares del 98, las directrices generales de ordenación del territorio también del 98, la ley de carreteras del 98, la ley de sucesiones del 99, la ley de patrimonio cultural del 99, la ley de administración local del 99, la ley de 2000 de comunidades aragonesas del exterior, el Instituto Aragonés de la Juventud de 2001 y de las leyes de creaciones de diferentes comarcas, la ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003, la de actividad publicitaria de las administraciones públicas del 2003, la ley de protección de los derechos de la persona del 2006 y la ley de protección y defensores de los consumidores de 2006. Quiero decir que la posibilidad de utilizar las lenguas propias de Aragón en diferentes ámbitos de la administración está bastante reconocida en la legislación. Otra cosa es que se haga una utilización escasa de ella, ¿no? Y yo ya me callo y si ya me parece, pues... Bueno, pues os voy a hablar un poco de cómo está la situación, ¿no? Ahora, para que os hagáis como una visión general de cómo es la pluralidad lingüística de Aragón, con el catalán de Aragón y con el aragonés, ¿no? A ver, en la sociedad en la que vivimos, pues para que una lengua minoritaria sobreviva, hace falta sobre todo un reconocimiento oficial y su uso público.
No hace falta hablantes que estimen la lengua, que no la consideren inferior y que la cuiden, como un legado histórico y una forma de entender el mundo, que es lo que es, ¿no? Voy a profundizar un poco más en el aragonés por ser la menos conocida y la única de las 3 lenguas habladas en Aragón que está realmente en peligro de desaparición. Las otras no están en este peligro. En el 2009 la UNESCO advertía que se había roto la transmisión generacional del aragonés y llamaba la atención a las autoridades aragonesas para que plantearan medidas urgentes para su salvación. En este año la UNESCO presentó la 3ª edición del Atlas de las lenguas del mundo en peligro. En ese mapa presentado por la UNESCO no se encuentran los idiomas que no están en peligro de desaparición. Allí no encontramos el castellano, ni el catalán, ni el gallego, pero en cambio sí que están el vasco, el aranés, el asturiano, el occitano de Arán y por supuesto el aragonés. Vamos a tratar en estas 3 sesiones de mostrar una realidad de estas lenguas y una realidad que, sobre todo hablando del aragonés, es desconocida para gran parte de los aragoneses. Conocen más un poco el catalán, ¿no? ¿Sabes? Aragón posee una extraordinaria riqueza y una diversidad lingüística de la que los propios aragoneses no somos totalmente conscientes. Además del castellano, en Aragón se hablan otras 2 lenguas, el aragonés y el catalán de Aragón. Cada una de ellas tiene sus variedades locales y diversas hablas de transición, como fruto del contacto fronterizo entre ellas. Todas las lenguas se caracterizan por tener variedades históricas, geográficas y sociales, y el aragonés no es distinto en esto al resto de las lenguas que hablamos. Las lenguas románicas, llamadas también romances o neolatinas, que esto también hay que conocerlo, son aquellas que provienen de la evolución del latín vulgar, de ese latín que se hablaba en los distintos territorios del Imperio Romano. El aragonés es una de estas lenguas románicas y la única de las 3 que es exclusiva de nuestro territorio, de Aragón, ¿vale? Es un patrimonio inmaterial de toda la humanidad y nos toca a nosotros, a los aragoneses, conservarlo, porque su pérdida supondría un empobrecimiento para lo que es la cultura aragonesa. El aragonés fue la primera lengua europea a la que se tradujeron textos de autores clásicos como Plutarco. Antes que a ninguna otra lengua se tradujeron al aragonés y a partir de él al resto de las lenguas europeas, ¿vale? Pero hoy en el siglo XXI ha quedado reducida sobre todo al norte de Aragón, donde hace 1000 años comenzó su andadura. Es en esas zonas del Alto Aragón donde el aragonés surgió, en las que actualmente podemos poner esa frontera de mayor conocimiento de la lengua aragonesa. Se da la casualidad que estas también son las comarcas y localidades que primero han demandado al gobierno de Aragón ser zonas de uso histórico de esta lengua, pero esto ya lo veremos todo más adelante. Os voy a hablar un poco del nacimiento y la expansión del aragonés, del Reino de Aragón durante la Edad Media, en la que el aragonés llegó a ser la lengua oficial de la corte, de los textos jurídicos, muy especialmente los fueros de Aragón, de los documentos, de la literatura y con especial referencia a los talleres de traducción de Fernández de Heredia y a textos como las glosas emilianenses, la razón feita de amor, la crónica de San Juan de la Peña, que todo eso se puede ver en el aragonés. Hablaremos también del compromiso de Caspe y de la posterior entronización en Aragón de una dinastía castellana que optó por su lengua, que era el castellano, como nueva lengua oficial de la corte aragonesa. Fue en este momento cuando comenzó un distanciamiento entre el habla popular del pueblo y la oficial, que poco a poco alejó al aragonés de los centros de poder, lo alejó de todo lo que eran los centros administrativos. En el 19 comenzaron la recuperación y es que podemos decir el estudio del aragonés, que lo volvieron como a sacar de ese limbo que se había quedado, pues está Joaquín Costa, ¿no? Joaquín Costa con un ensayo que era el título de los dialectos de transición en general y los celtibéricos latinos en particular. Este era de 1878 y ya el 79. Y pues lo que propició con este estudio fue que en el año 1896 llegara al Alto Aragón el filólogo francés Sarroyandi. Costa también publicó un ensayo de vital importancia para nuestras lenguas en Aragón, dialectos ribagorzanos y demás aragoneses, catalanes y catalanes aragoneses. Se dedicó mucho a esto. El filólogo francés Sarroyandi iniciará el estudio del aragonés. Recorrió todas las comarcas altoaragonesas en estos años de este siglo y a su muerte el trabajo que él había recopilado sobre todo lo que era la lengua aragonesa lo depositó en la Universidad de Burdeos. Organizó su docencia, este filólogo, en torno al aragonés y al vasco también, y fue el primer profesor que impartió enseñanza sobre la lengua aragonesa en una institución francesa de enseñanza superior. Entonces, luego, en estos siglos también, de los siglos XIX y principios del XX, tenemos las pastoradas. Las pastoradas son unos textos de teatro popular
que se basan en unos diálogos entre pastores y que representaban en las fiestas mayores de los pueblos, pues se representaban las pastoradas en distintas localidades aragonesas por todo Aragón. Entonces estaban escritos en diversas modalidades del aragonés y por supuesto también en el aragonés ribagorzano, que era el aragonés que Costa más, era el suyo, ¿no? Pues era el que él se dedicaba también a estudiar. Costa también estudió ampliamente estos textos de las pastoradas y esto de las pastoradas, ahora muchas localidades del Alto Aragón actualmente han recuperado la representación de estos teatros populares y de forma que podemos, gracias a esto, volver a escuchar en estas representaciones la lengua original en la que estaban escritas, que era el aragonés o distintas variedades, el panticuto, el tensino, eso se puede ver ahora en los esto. Luego también podemos destacar a Domingo Miral y Rafael Gastón, que eran chesos, al benasqués Vicente Ferraz o al binefarense Benito Col, que en estos siglos también continuaron los estudios sobre el aragonés. El aragonés nunca se ha dejado ahí. Luego estamos en Pardoaso, que nació en Santa Cilia en 1880, hizo el nuevo diccionario etimológico aragonés Zaragoza 1938. Este tuvo recientemente un homenaje ahora en la comarca del Alto Gállego. En Aragón, como en el resto del territorio español, donde existen lenguas propias, se crea a principios del siglo XX el estudio de filología de Aragón. En el 34 se estaba terminando aquí en Aragón un diccionario aragonés, en el que se estaban incluyendo voces tanto del catalán de Aragón como del aragonés. Este diccionario estaba subvencionado por la Diputación y por el Ayuntamiento de Zaragoza y contaba para su elaboración con personas tan destacadas como la lexicógrafa María Moliner. Pero todos estos trabajos que se estaban haciendo en estos años pues se vieron interrumpidos por la sublevación militar, por la guerra civil y por la posterior dictadura franquista. Se terminó así con toda esta anterior investigación y con la recuperación de estas lenguas romances. Se tardaría ya décadas en volver a ponerse a nivel de estos años de finales del siglo XIX, principios del XX, lo que es el estudio y la recuperación de estas lenguas. La decadencia del aragonés, principalmente podemos decir que empezó sobre todo, ya en forma un poco más brusca, al principio del siglo XV, en el año 1412, con la llegada al trono aragonés de una dinastía que era castellana, la de los Trastámara. Desde su llegada al trono aragonés, la lengua aragonesa fue abandonada como lengua de la corte. Entonces, este cambio político, unido a la escasa literatura que existía de aragonés, que ya hemos mencionado antes, dejó campo abierto a una castellanización. Desde el siglo XIV y ya sobre todo en el XV se puede ver esta progresiva castellanización en textos de carácter oficial. Esto, claro, era poco a poco las formas fonéticas aragonesas, las morfológicas, las sintácticas, eran sustituidas en estos textos por las correspondientes castellanas. Con el tiempo, claro, al pasar los años era muy complicado encontrar palabras o expresiones en aragonés en cualquiera de los textos oficiales. A nivel geográfico, en estos años se castellaniza primero los grandes núcleos de población aragonesa, las grandes ciudades. Pero esto no quiere decir que el pueblo cambiara tan radicalmente la lengua aragonesa que utilizaba. Se supone que tuvo que existir un periodo amplio en que convivieran ambas. En el lenguaje oral, el lenguaje que hablaba la gente, el aragonés no tuvo una frontera geográfica, tuvo frente al castellano, sino una frontera social. La nobleza, el clero y las clases superiores pues hablaban desde la llegada de los Trastámara castellano. Poco a poco pues todos lo fueron aceptando, pero el resto de lo que era el pueblo aragonés se mantenía fiel a su lengua autóctona durante generaciones. No podemos obviar que hasta nosotros han llegado ejemplos significativos de lo que podríamos llamar un proceso de castellanización no muy natural de estos años, ¿no? O sea, en 1612, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, se excluyó en un concurso poético a una persona por utilizar en su composición poética por la palabra aragonesa fusta, en vez de la castellana madera. Y este es uno de los ejemplos que se pueden encontrar, ¿no?, sobre esto. Hay excepciones a toda esta castellanización, pues como el Vicario de Cariñena, que en el siglo XVII escribe en aragonés, o por supuesto Isabel de Rodas o Ana Abarca de Bolea, que en muchas de sus obras reflejan la lengua aragonesa del somontano de Barbastro. A ver, la consecuencia de esta castellanización en estos textos oficiales, que eran los relacionados con la corte aragonesa,
como en el resto de los diferentes ámbitos sociales, acaba relegando al aragonés a las clases populares de la población y apartándolo definitivamente de los textos escritos, quedando solo como ejemplo las anteriormente mencionadas pastoradas, que era el teatro popular de los diálogos entre pastores. Esto, como veremos más adelante, dio entrada a la idea tan asumida por los hablantes del aragonés, que todavía continúa, de que su lengua, la lengua que usan, es algo vulgar y algo vasto, en comparación con el castellano, que esto sí es una lengua propia de las clases cultas y de quienes han logrado progresar en la sociedad. Entonces, a este proceso de decadencia del aragonés, pues también contribuyó la RAE, la Real Academia Española. Desde su creación se trató de evitar la diferenciación del aragonés y el castellano. Se trató de hacer creer que ambas lenguas eran la misma y que el aragonés no pasaba de ser un dialecto del castellano. La consecuencia, pues, para los hablantes de aragonés y para la lengua autóctona de Aragón, pues, fueron devastadoras. El aragonés ya fue asumido como un dialecto mal hablado del castellano, llegando a su vulgarización. Y podemos hablar de dos fases en este proceso relacionado con la RAE. ¿Vale? En una primera fase, hasta la fundación de la RAE, los autores sí que se preocupaban de diferenciar más o menos ambas lenguas, el castellano y el aragonés, pues decían que eran lenguas distintas. Pero en la segunda fase, cuando en 1714 se funda la RAE, pues aquí ya llegó la oficialidad del castellano como norma lingüística. Los autores que estudiaban las lenguas ya harán todo lo posible desde este momento por identificar ambas. El aragonés ya pasó a ser un mero dialecto del castellano, pues burdo, y como ya hemos visto antes, el interés por la realidad lingüística de Aragón vuelve más fuerte a final del siglo XIX y principios del XX, gracias a los autores que hemos ido mencionando antes, a Costa y a todos estos. Sin embargo, también existen voces que aseguraban que la lengua aragonesa acabaría desapareciendo definitivamente antes de que terminara el siglo XX, porque ya tenía una situación bastante delicada. No podemos dejar de citar aquí, esto claro, a varios de los responsables directos de la casi desaparición de la lengua aragonesa. Podemos poner un poco a los medios de comunicación, que de esto ya hablaremos un poco en el último punto, porque pueden llegar a ser responsables directos de la falta de visibilidad de la lengua aragonesa. Aunque están obligados por ley a hacerlo, pues se está haciendo muy poco, y en muchos casos, como veremos luego, se está enfocando mal cómo se utilizan las lenguas de Aragón en los medios de comunicación. También aquí fue bastante devastador el que fue llamado Plan de Desarrollo Económico y Social de Huesca. Esto fue en 1963, que establecía, y aquí os cito textualmente: se hace necesaria la importación, más o menos improvisada, de personal español no aragonés, principalmente de andaluces y extremeños. Entonces, el régimen franquista en este momento propuso y llevó a cabo la expulsión de aragoneses de su propio territorio, eliminando de esta forma también su cultura y su lengua de lo que eran las zonas históricas donde se había conservado. Fueron sustituidos por personas originarias de otras tierras que no hablaban. Y luego la escolarización obligatoria, que, hablando de política lingüística, pues obvió de forma intencionada la realidad lingüística de Aragón. Una escolarización que siempre fue en castellano y que no protegió en ningún momento el legado autóctono lingüístico de Aragón, que excluía nuestra lengua de los planes de estudio y ya de todo el sistema educativo. La toponimia, que también la toponimia estudiada como elemento patrimonial, también se ha visto afectada por estas acciones encaminadas a fusionar ambas lenguas como una sola. Se han castellanizado los nombres en Aragón de valles, de ríos, de montañas, de localidades. Se han producido malas traducciones, Olla de Huesca, Plana de Huesca, o peor aún, se han inventado nuevos nombres para evitar la toponimia aragonesa. Esta ha sido otra de las herramientas utilizadas para borrar los nombres autóctonos aragoneses. Se mezcla mucho, por ejemplo, cuando se habla el aragonés y el castellano. Se sigue volviendo a identificar estas lenguas. Dicen, por ejemplo, Valle de Chistau, que mezclase aquí el aragonés y el castellano, en vez de Valle de Chistau, el aragonés, o Valle de Gistaín, que es el castellano, pero no Valle de Chistau, que ya los mezcla, ¿sabes? Como si fuera una sola cosa. Entonces, la Federación Aragonesa de Montaña y asociaciones por la defensa del aragonés, muchos otros colectivos sensibilizados con la recuperación de lo que es el aragonés, ya hace años que comenzaron una lucha por recuperar lo que es la verdadera toponimia aragonesa. Y es que pues muchos aragoneses, pues a lo mejor sobre todo de provincias, ya no, la de Huesca igual sí, pero Zaragoza y Teruel igual no lo conocen tanto, ¿no? Pues desconocen
esta utilización del aragonés en lo que son la toponimia normal, pues, por ejemplo, Aguas Tuertas, Canal Roya, Formigal, Peña Foratata, todo eso es aragonés, ¿sabes? Estos han mantenido estos nombres, pero otros ya, ¿sabes? O sea, la imposición de estos nombres castellanizados o inventados, que es peor, ¿sabes? Supone un desprecio absoluto a lo que es el microcosmos de los habitantes que viven allí, en las montañas o donde sea, ¿eh? Lo que no se hace con en este curso actual 2017-2017, pues el Gobierno de Aragón se ha implicado más en esto, en la defensa de las lenguas aragonesas, y el número de centros escolares y de alumnos que cursan aragonés ha crecido considerablemente. Sobre todo ha crecido en el Alto Aragón, claro. Es un 25% superior al del año pasado. Incluso en la ciudad de Huesca se ha llegado a un acuerdo con Ibercaja para impartir un taller destinado a los alumnos de primaria, aunque eran los alumnos de primaria los que demandaban la enseñanza de aragonés. También se ha llevado a cabo, como en años anteriores, el programa Lucía Dueso, y se ha recuperado el programa Jesús Moncada. Se ha recuperado el seminario de profesores de catalán y se ha continuado con el de aragonés. Y se han elaborado para los profesores de catalán y aragonés los currículos de primaria, secundaria y bachillerato, que este año han entrado ya en vigor. Se hizo también un programa que se llamaba Ferchuntos, entre diversos actores del mundo aragonés, y también se hizo una jornada este año que se hizo por primera vez, que se llamó Ferchuntos, un día de escuela. Esto iba destinado a los niños, ¿no? Y aquí tuvo lugar en Avizanda y se reunió por primera vez, nunca se había hecho esto, a todos los escolares que estudiaban aragonés desde Ansó a Benasque, todo lo que dan las escuelas de lo que es el Pirineo, pues se la reunió ahí, ¿no? Es importante resaltar que en ningún caso el idioma aragonés en ninguno de estos sitios se está tratando de imponer en los centros escolares, que son los propios centros los que demandan estas clases de lengua aragonesa. Esto es importante porque realmente lo que es el aragonés siempre ha existido esa demanda. O sea, sobre todo en el Alto Aragón la gente tiene conciencia de su lengua y no se la está imponiendo. Son ellos los que le están pidiendo al gobierno de Aragón que la quiera, hace ya años, no ahora, sino hace ya... Vamos, yo era pequeña y yo en mi colegio quería demandáramos aragonés, o sea, no es una cosa de ahora, ¿sabes? Y no lo pusieron, pero bueno. Fueron las escuelas, ahora que lo estás poniendo aquí, ¿no? Uno de los organismos utilizados en los años de la dictadura franquista, pues para intentar desterrar la lengua aragonesa de la vida de las personas, que todavía la hablaban, y es justo que ahora pues, sean las propias escuelas donde los niños y las niñas vuelvan a recordar el idioma aragonés, y que sobre todo en muchas zonas alto-aragonesas nunca se ha dejado de utilizar, ¿no? Se ha vuelto, por ejemplo, a hacer el año pasado, se celebró por primera vez en Aragón con carácter institucional el Día Europeo de las Lenguas, porque antes esto lo organizaban las distintas asociaciones culturales de Aragón, pero el año pasado ya fue el Gobierno de Aragón, que es un día instituido por reyes, de moneda aragonesa, de leyes aragonesas, pero en ningún momento se hablaba de algo tan normal pues, como la existencia de una lengua histórica que nació, creció y se extendió con el antiguo reino de Aragón, ¿no? Se citaba la existencia de la lengua aragonesa, una lengua que era utilizada, como hemos dicho antes, por los reyes, por el pueblo aragonés, y en la que estaban escritas los pueblos aragoneses, los pueblos que eran respetados por el resto de reinos europeos y que pasaron a la historia como ejemplo de una legislación admirada en aquellos años, ¿no? En la Edad Media. Muchos de los programas emitidos, cuyo principal objetivo es acercar a la población aragonesa a la realidad lingüística de Aragón, siguen recibiendo al día de hoy multitud de críticas. Esto pasa, siguen recibiendo críticas de los hablantes de aragonés y de todas las asociaciones culturales, de casi todas las asociaciones culturales que luchan por dignificar esta lengua. Se ha planteado recientemente muchas dudas, sobre el aragonés y su difusión en los medios de comunicación. Se ha debatido si, por ejemplo, los espacios en aragonés debían de ser solo para hablantes, o sea, dirigidos a las personas que conocieran esa lengua tanto como para comprender un programa, o hacer un espacio en el que se empezara a mezclar castellano y aragonés y introduciéndolo poco a poco, ¿no? O si los programas que se emitieran debían de tratar de cualquier tema de actualidad en aragonés, o por el contrario centrarse en temas pues eso, más costumbristas o relacionados con las antiguas tareas y oficios laborales de nuestros pueblos. Esto es un debate que ya lo cerró hace décadas un programa que emitió Radio Huesca durante 20 años, que se llamaba Chacamos. En este programa se trataban todo tipo de temas y iba destinado a un público en general. Los oyentes altoaragoneses no tuvieron ningún problema con sus contenidos ni con su lengua. El programa estuvo integrado, eso sí, a veces en los contenidos generalistas de la emisora, y otras pues tenía su propio espacio solo para... luego también Pedro Lafuente, también en Radio Huesca, un programa que se llamaba Alto Aragón, consiguió lo mismo,
aunque aquí sí que hay que decir que era un poco más costumbrista, con frases y expresiones en aragonés, no utilizando solo la lengua aragonesa, sino utilizando frases, expresiones, así, pero de igual forma llegó a los oyentes y tuvo mucha aceptación. Tenemos que conseguir hablar y tratar en la prensa cualquier tema en aragonés. Esa es la forma de dignificar a una lengua y hacerla útil para la sociedad. El aragonés no puede ser distinto al resto de los idiomas, es decir, que manejamos. Es importante en esto el mundo virtual y las redes sociales, porque han conseguido para el aragonés todo esto. Le han dado ese espacio que estaba buscando para su normalización como una de las lenguas de los aragoneses, empleada para todo y para hablar de cualquier tema. Esto aquí se puede ver en las redes. Hace unos años la gente que conocía el aragonés por tradición familiar prácticamente no lo empleaba, no lo usaba. Hoy tanto esas personas como las que han aprendido recientemente esta lengua se comunican sin trabas y sobre todo sin complejos en las redes sociales. Son estas redes sociales las que en los últimos años están salvando el aragonés o le están dando más visibilidad, están intentando normalizar lo que es esta lengua. Todas las asociaciones culturales que os he mencionado antes, las que llevan décadas luchando por la dignificación del aragonés, todas tienen sus perfiles, su presencia en el mundo virtual, difundiendo también a través de las redes el conocimiento de la lengua aragonesa. El aragonés es utilizado en el mundo virtual, eso sí, sin complejos, ha quitado todos estos complejos y sobre todo sin vulgarizarlo entre los propios hablantes. Las redes sociales están llevando a cabo pues, una labor que los medios de comunicación pues, tendríamos que haber comenzado hace años y no lo hemos hecho, ¿no? O sea, podemos concluir diciendo pues, que el aragonés llevaba prácticamente desde el inicio de la democracia en una especie de limbo obligado, ahí puesto, ¿no? Relegado y ridiculizado, y como una lengua inferior al resto de las lenguas románicas. Y gracias al trabajo de todas las asociaciones culturales que llevan décadas luchando por su dignificación, gracias al empeño de parte de la sociedad aragonesa, que nunca ha olvidado que esta era su lengua autóctona aragonés, milagrosamente ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? El aragonés, ya como medio de comunicación, necesita una presencia social en los medios de comunicación que ayude a su conocimiento, a su difusión, a su dignificación, porque es que y al fin y al cabo somos nosotros los medios de comunicación los que tenemos que darle a la lengua aragonesa esa dignidad que Aragón y todos los aragoneses ya le debemos a nuestra lengua histórica.